vamos a hablar de lo que pasó en Brasil, una elección en la que se sorprendió mucha gente por los resultados. Pero para entender lo que sucedió, por favor, permítame saludar a nuestro invitado. Saludamos al analista Francisco Solares, que está con nosotros desde Santa Cruz. ¿Cómo está? Buenas noches, un placer tenerlo acá. Muy buenas noches, Priscila. Un gran saludo a toda la audiencia de Todo a Pulmón para toda Bolivia. Un placer. A ver, Francisco, por favor, ¿cómo ha seguido los resultados en Brasil? Bueno, es una elección bastante esperada, lo que ha sucedido el día de ayer justamente en Brasil. Una elección en la cual Brasil ha tomado una decisión en primera vuelta, primera de dos. Son 147 millones de brasileños que han acudido a las urnas. Hay una situación de abstencionismo del 20%, donde la candidatura del derechista Jair Bolsonaro ha logrado el 48%, superando las expectativas que se tenía previsto precisamente por algunas encuestadoras, como era el caso de Datafolha, por ejemplo, que pronosticaba más o menos un 31%. Esto ha sido superado, llegando casi al 50% más uno, y seguido por el candidato del partido del PT, el señor Haddad, que no ha podido sobre todo arrastrar aquella corriente que dejó precisamente Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, que solamente llegó al 24%. Brasil ha entrado justamente en una situación de polarización política que seguramente va a tener ya un resultado final a finales de octubre, cuando se lleve adelante la segunda vuelta, y esto ha generado que el Parlamento, el Congreso brasileño en este caso, esté dominado ahora por partidos de la oposición. Ahora, Francisco, ¿qué es lo que significa? ¿Qué quiso decir el pueblo brasileño al elegir o tener como primero a Bolsonaro? Brasil y su población ha dado una señal bastante clara. Hay un debilitamiento, en primer lugar, del Partido de los Trabajadores. La población brasilera se ha manifestado a través del voto, tomando una decisión que es precisamente ya no continuar con esa línea de más de 10 años, casi 15, del Partido de los Trabajadores. Es una señal bastante clara de un giro de 180 grados que ha dado la situación en Brasil, pasando ya de un gobierno de centro-izquierda, pasando ahora a un gobierno de centro-derecha. Es decir, la población ha votado en contra de la corrupción, ha votado en contra de los abusos de poder y sobre todo por los escándalos masivos que han habido en estos últimos años en Brasil, tomando en cuenta los bastantes casos sonados que lo hemos analizado hace bastante tiempo atrás, como el caso de Lava Jato, por ejemplo, y esto ha generado precisamente que la población brasilera cambie su posición política y cambie de rumbo el país. Los únicos estados en los cuales el PT ha mantenido su participación y su fuerza política es precisamente los estados del norte, los estados con mayor pobreza, pero los estados donde hay el mayor desarrollo industrial y mayor número de población y de desarrollo económico, ha sido contundente la victoria de Jair Bolsonaro. Ahora, lo que llamó la atención también, y usted hacía referencia, Francisco, es todo lo que dejó Lula, lo que dejó Dilma, no pudo arrastrar el candidato del PT. Sin embargo, Dilma Rousseff terminó cuarta para ser senadora, o sea, no le alcanzó en Minas Gerais. Exactamente, esto es, como te digo, ha significado precisamente un retroceso muy grande para la línea del Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores ha adolecido desde un comienzo justamente del caudillismo político, y esto le ha significado y le ha costado un capital político muy alto al Partido de los Trabajadores. Es decir, después de Luis Ignacio Lula da Silva, inclusive Dilma Rousseff no ha podido conseguir o canalizar ese apoyo tradicional que tenía el Partido de los Trabajadores, y sobre todo con lo que era Luis Ignacio Lula da Silva. En este caso ahora es un Congreso dominado por la oposición. Se vienen muchos cambios en Brasil, sobre todo en la parte del sistema económico, en la parte del sistema de pensiones, en lo que es el manejo, sobre todo de Petrobras, y ese desarrollo y potencializar ese desarrollo que tanto habla precisamente Jair Bolsonaro. Bueno, pero tampoco, según analistas y gente que conoce el pasado de Bolsonaro,
aseguran que no es el mejor candidato porque hay muchas cosas negativas de las declaraciones y la posición que él tiene, por ejemplo, en contra de las personas homosexuales. En algún momento habló de que las mujeres no tenían que ganar lo mismo que los hombres. O sea, hay cosas que no muestran una persona con un amplio criterio. Sí, Jair Bolsonaro es un candidato bastante polémico, ha generado mucho que hablar con sus declaraciones, no solamente durante la campaña, sino desde hace mucho tiempo atrás. Justamente son sus posiciones bastante radicales con relación al tema de la homosexualidad, inclusive al tema de la delincuencia, al tema inclusive relacionados a la tortura. Pero esto ha sido justamente lo que ha llamado la atención en su campaña. Si bien ha habido personas que no han estado de acuerdo con su mensaje y lo han criticado, esto no ha servido mucho como para generar sobre todo una caída en la popularidad de él. Más bien, estas posiciones duras, estas posiciones radicales han logrado canalizar un mayor apoyo hacia Jair Bolsonaro. Sin lugar a duda puede que no sea el mejor candidato en el Brasil, pero es un candidato que tiene ahora la votación y tiene la legitimidad para poder llevar adelante un proyecto que él ha venido ofreciendo. Inclusive el día de ayer, después de haberse conocido los resultados del 48%, él mantuvo una posición bastante tranquila, una posición bastante prudente en este caso, tratando de mantener y de volver a canalizar esas bases políticas, pero también dando un mensaje para que en una segunda vuelta los partidarios, por ejemplo, de Almin, que era el otro candidato, y de Marina Silva, puedan precisamente generar ese apoyo hacia Jair Bolsonaro. Por tanto, nosotros estamos ya avisorando de que a finales de octubre prácticamente el viraje se va a dar en el Brasil. El viraje ideológico ya ha comenzado, por tanto se va a consolidar más que seguro el 28 de octubre. Bueno, viendo esta tendencia, algunos expertos hacían un análisis sobre justamente dejar de lado la izquierda y dar este giro hacia la derecha. Mirando lo que pasa en el Brasil, estamos viviendo una época preelectoral ya en nuestro país, con la mirada puesta en las primarias y con algunos nombres que ya se van conociendo. Sí, esto va a tener repercusiones muy grandes en el país, sobre todo por este tema del viraje ideológico que se está dando en la región. Esto va a seguramente ser canalizado y aprovechado por la oposición aquí en Bolivia, y esto va a representar también una parte del debilitamiento del movimiento al socialismo. No nos olvidemos de que el gobierno actual estaba precisamente muy entusiasmado en que Haddad, el candidato del PT, pueda volver a ganar las elecciones, porque le servía como un apoyo político y como un canalizador de recursos económicos, como lo fue en anteriores años Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, la carrera electoral en Bolivia ya ha comenzado. El día sábado hemos tenido precisamente la noticia del expresidente Carlos Mesa de ya ingresar directamente a una carrera electoral, tomando ya posición o posesión de un partido político, en este caso del FRI, lo cual ya empieza a acelerar precisamente la competencia entre los diferentes partidos de oposición, tomando en cuenta el calendario electoral que está ya habilitado o inclusive ya dado por el Tribunal Supremo Electoral. Le agradezco mucho, Francisco, por haber estado con nosotros en Todo a Pulmón esta noche. Muchísimas gracias, Priscila. Un gran saludo a la audiencia. Un placer. Bueno, pero cuando son las 23:40, tenemos que darles un buen consejo, Ricardo, porque Boliviana de Aviación nos lleva a un nuevo destino. Estamos hablando de República Dominicana con una frecuencia semanal. Usted podrá disfrutar de esas vacaciones que merece en los 402 kilómetros de playa y los 365 días de clima tropical. ¿Quiere conocer más? ¿Cómo? Bueno, a través del call center 901-10-50-10, a través del Facebook Boliviana de Aviación, puede comprar su pasaje o hacer su reserva en www.boa.bo. Boliviana de Aviación, la nuestra, la de todos. Y con Boliviana de Aviación nos vamos a la pausa. Siga con nosotros, más sorpresas tenemos acá en Todo a Pulmón luego de estos mensajes. Ya retornamos.